El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy de moda, vamos a decirlo así, que es la felicidad. Vamos a hablar sobre la felicidad. Vamos a ver, primero empezamos recordando que Jesús se compadece de las personas porque andaban cansadas y abandonadas como ovejas sin pastor. Andar así como ovejas sin pastor es muy peligroso. ¿Por qué? ¿En qué consiste este peligro? Es tan peligroso rechazar conscientemente a Dios como es peligroso tener un conocimiento equivocado de lo que es Dios. Estas dos cosas son muy peligrosas para nuestra vida, porque cuando tenemos un concepto equivocado de lo que es Dios, aunque lo ames, te vas a alejar de Él. Aunque lo busques, te vas a alejar de Él y de la felicidad. Dios nos ha creado para ser felices, para que todos seamos felices, especialmente los seres que fuimos creados con inteligencia, voluntad, con memoria, que son los ángeles y los seres humanos. Dios nos ha creado para que seamos felices, pero muchas personas han cometido el mismo error que cometió aquel ángel caído y los otros ángeles. Los ángeles caídos no cayeron en esto porque buscaran la felicidad. Ellos empezaron a existir igual que Adán, siendo felices. Ellos empezaron a existir siendo felices. Ellos querían seguir siendo felices, querían quedarse en el cielo, pero a su manera. Querían quedarse en el cielo, pero sin obedecer, sin someterse al Creador. Y no se puede. Con los ángeles fieles se va a entablar una guerra, un combate, porque estos ángeles rebeldes quieren estar en el cielo haciendo lo que les dé su regalada gana. Como los adolescentes,
¿verdad? Que dicen que esa es su casa y que quieren hacer lo que les dé su regalada gana. No es su casa, pero pues así lo dicen. Lo preocupante es que este mismo grito de los ángeles rebeldes lo estamos escuchando mucho en estos tiempos en las calles y a través de las redes sociales. Mucha gente gritando, yo soy dueño de lo que Dios ha creado. Qué incongruente, qué torpeza, qué equivocación mental tan grave. Yo soy dueño de lo que Dios ha creado. Y gritan, soy dueño de mi vida, como si ellos hubieran creado su vida. Soy dueño de mi cuerpo. Tengo derecho a ser feliz. Fíjense nada más el grito que dicen. Y luego como se reúnen en grupos más o menos grandes, algunos sí son un poco más grandes, otros no tanto, como se reúnen en estos grupos, y ahora se les llaman colectivos, gritan, dicen que por ser muchos, tienen la fuerza para ir en contra del orden establecido por el que todo lo ha creado. Fíjense nada más. Decir que tienen la fuerza para ir en contra de la voluntad del que todo lo ha creado. Mis hijos, ni los ángeles pudieron prevalecer delante de Dios así. ¿Ustedes creen que nosotros los seres humanos vamos a poder rebelarnos a la voluntad de Dios y meternos al cielo? Los ángeles, estos ángeles rebeldes, por eso fueron expulsados. Nosotros no podemos pretender hacer nuestra voluntad y despreciar la voluntad de Dios y pensar que Dios nos tiene que abrir las puertas del cielo. Miren, no es pecado buscar ser feliz, no es malo buscar ser feliz. El problema es buscar la felicidad yendo contra la voluntad de nuestro Creador. Eso sí es el problema. Ir contra la voluntad de Dios, porque ir contra la voluntad de Dios nos aleja de la luz, nos avienta las tinieblas, nos avienta el dolor, nos avienta el llanto, la desesperación, a la pérdida definitiva de la felicidad. Dios, no hay nadie que sea más grande ni que sea mejor que Dios, no hay nadie. Por eso los ángeles, cuando quisieron ser felices sin Dios, quisieron separarse de la voluntad de Dios y seguir su propia voluntad, se equivocaron. Se equivocaron, a pesar de que tenían una inteligencia brillante, se equivocaron. No tenían una inteligencia divina, pero tenían una inteligencia brillante. Después de que son expulsados, se hace la guerra y los ángeles buenos expulsan del cielo a los que se le rebelaron a Dios. Y ahora todos esos rebeldes están tratando de inyectar su rebeldía y las razones de su rebeldía a las personas para arrancarlas de Dios. ¿Y a quién se las inyectan? A los que son culpablemente ignorantes. Hay muchas personas que son ignorantes, pero son ignorantes porque quieren, tienen la capacidad para hacer algún estudio de liturgia o algún estudio bíblico, tienen el dinero para comprarse una Biblia y poder leerla, tienen posibilidad. Si son ignorantes es porque quieren, culpablemente lo son, porque si alguien no tuviera dinero ni para comprar una Biblia, ¿quién le va a exigir que la tenga? Dios no le puede exigir lo que no puede, pero lo que sí puede es culpable. Por eso hay a muchos que son culpablemente ignorantes, el enemigo de Dios se lanza sobre ellos para meterles en la cabeza sus propias ideas. También ataca así mucho a los distraídos, a los que se las pasan en las redes sociales, a los que se las pasan en las películas, en los cines, en todo esto, sin que se den cuenta, les va inyectando una doctrina diferente a la doctrina de Cristo. Les va inyectando el odio, el deseo, el gusto por la guerra a través de los videojuegos. Ya los está alejando del reino del amor. Ya los está alejando del reino del amor. Muchos dicen, pero es un juego, ¿qué tiene que ver? El niño tiene la voluntad de matar
Y eso te aleja del amor de Dios, eso te aleja del amor de Dios. Por eso algunos distraídos, algunos imprudentes que se la pasan viendo aquí y allá a ver qué funciona, a ver qué es lo que no funciona, a ver si es cierto lo que dicen aquí, y va llevando a muchas personas a la confusión a través de doctrinas extrañas. El que se sale de la presencia de la luz de Dios, por supuesto que va a quedar en las tinieblas. Es la manera de convertirse en demonio, renunciar, despreciar la luz de Dios para abrazar las tinieblas, para aceptar las tinieblas. Y desde entonces, desde que el enemigo de Dios es expulsado del cielo, ya es el eterno vagabundo, ya no tiene lugar. El infierno no es un lugar para nadie. Ellos tenían un lugar en el cielo donde había felicidad. Ellos no habían renunciado a esa felicidad, pero ya la perdieron y ahora andan vagando. Dice él, cuando hacemos la oración a San Miguel Arcángel, por esos espíritus que vagan por el mundo buscando a quien destruir. Sí, andan vagando. ¿Por qué andan vagando? Porque ya no tienen un lugar, ya no tienen en el cielo un lugar, lo perdieron. Y todo el que desprecia a Dios o se equivoca en el concepto de Dios, yo no creo que esto sea pecado, yo no creo que esto ofenda a Dios, yo no creo que Dios se moleste por esto si yo soy feliz, yo no creo, podrán ustedes seguir sus propios criterios. ¿Te llevarán al cielo? Puede que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe. Cuando se mueran sabrán si sus criterios los llevaban al cielo o no. Pero el que siga los criterios de Dios que el Señor ha dejado en su iglesia, esos iban camino de verdad al reino de los cielos. Esos sí irían al camino de los cielos. Por eso todo el que desprecia a Dios o se equivoca culpablemente en el concepto que tiene de Dios, va a quedar igual que los ángeles caídos. Va a perder la felicidad para siempre. ¿Por qué razones? Muchas razones. Alguien puede ser por indiferencia, no le interesa, no le importa, no quiere, ¿verdad? Por desprecio, no, ir a misa no le encuentran mucho sentido. Otros por curiosidad, ¿sí? Otros por avaricia, quieren ganar, quieren tener. Otros por venganza se alejaron de la luz de Dios. También le pasó a Judas, que vivió con Jesús 3 años. También le pasó a Judas Iscariote. Quiso buscar la felicidad, ¿dónde? En la avaricia. Quiso buscar la felicidad en la avaricia y perdió la felicidad para siempre. Perdió la felicidad para siempre. Luego vemos aquí en el Evangelio que Jesús llama a sus apóstoles. No son ellos los que se ofrecen, no son ellos los que escogen a Jesús. Jesús los llama. Esa es la dinámica. Nosotros que hemos venido a hacer al mundo, lo que cada quien quiera, no. Nosotros no venimos al mundo a hacer nuestra voluntad. Hemos venido al mundo a hacer la voluntad del que nos creó. Por eso, el que no está haciendo en este mundo aquello para lo que Dios le permitió vivir y estar en el mundo, nunca se va a sentir satisfecho. Nunca se va a sentir satisfecho. Hoy no son pocos las personas que pretenden incluso estar por encima de Dios. No solamente con indiferencia, sino que pretenden estar por encima de Dios. Son personas que dicen, si yo lo digo, si yo lo pienso, si yo lo quiero, si esto me hace feliz, así debe ser. Y todos deben de aceptarlo y todos deben de sujetarse conmigo hasta Dios. No, allí se equivocan. Porque si se acuerdan, en la primera lectura escuchamos cuando Dios hace la alianza con Moisés. Y en la alianza con Moisés Dios le dijo, esta es la alianza, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu padre y tú serás mi hijo. La alianza Dios no dijo, yo seré, ustedes van a ser mi Dios. No, porque no puede Dios quedar sujeto a una criatura tan desequilibrada después del pecado original.
Por eso es que el orden establecido por Dios, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Eso sí, pero hay personas que quieren estar por encima de Dios. Es que si esto me hace feliz, Dios tiene que estar de acuerdo conmigo. Esto sería tan ilógico como si le dijera un muchacho a su mamá: mamá, a mí lo que me hace feliz es la marihuana. Si tú me quieres ver feliz, dame marihuana. Ese necesita que lo lleven a un centro de rehabilitación. Es lo que necesitan. No puede ser posible. Y conozco personas, conozco mamás que sí les compran la marihuana a sus hijos porque dicen que eso los hace felices y los tiene tranquilos. Y el día que se mueran, ¿quién les va a comprar? ¿Quién los va a cuidar? ¿Acaso ellas van a ser eternas? Se equivocan. Hay muchos que se están equivocando. La cabeza es la que manda al cuerpo. Las manos no se mueven si no viene la señal de la cabeza, ni los pies, ni los ojos. No se mueven sin la señal de la cabeza. Pues muchas personas quieren poner a Dios como cuerpo y no como cabeza. Que Dios haga lo que yo le digo, lo que yo le pido, lo que a mí me gusta. Que Dios esté sujeto a mí. Eso no es la alianza. Están equivocadas estas personas, eso no es la alianza. En la alianza Dios siempre especificó: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Dios siempre va a ser la cabeza de nosotros, nosotros no vamos a ser nunca la cabeza de Dios. ¿Se dan cuenta que es el mismo pecado de los ángeles rebeldes? Ser feliz yo contra la voluntad de Dios, que Dios se sujete a mi voluntad, que Dios se sujete a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que a mí me gusta. Es el mismo pecado de soberbia de los ángeles en el que ahora nosotros estamos cayendo. Son seguidores de esos ángeles caídos. Vean lo peligroso que es andar como ovejas sin pastor. Hay muchas personas que no van a la Santa Misa los domingos, que no estudian las Sagradas Escrituras, andan como ovejas sin pastor. ¿Una oveja sabe dónde está? No. ¿Sabe dónde es su casa? No. Una oveja necesita ser guiada. Una oveja no viene a guiar a nadie, necesita ser guiada la oveja. Pues por eso Jesús se compadece. Estos no tienen quien los guíe y se pueden equivocar. Y si se equivocan, van a quedar tan lejos como los que desprecian a Dios. Pero mientras tengamos vida, nosotros podremos regresar a Dios. Mientras tengamos vida, podremos regresar a Dios. Y Él, que tiene un amor muy fiel para con nosotros, no solamente nos va a recibir, también va a sanar las heridas provocadas por nuestra rebeldía. ¡Qué grande es Dios! Va a sanar las heridas provocadas por nuestras rebeldías. Eso lo vemos en la parábola del hijo pródigo. El hijo, ¿cómo regresa? Enfermo, flaco, descalzo, piojoso. Así es como regresa. Estaba entre los puercos, viviendo entre los puercos. Cuando llega con su padre manda traer la túnica más rica, que le pongan sandalias, que le pongan un anillo a los pies, que no entre así como se ve a la casa derrotado y acabado, que se vea como si nunca hubiera salido de la casa. Qué grande es el amor de Dios, qué grande es su misericordia. Pues al que regrese, Dios Padre lo recibirá como en la parábola se recibe al hijo pródigo. Por eso la encomienda de Jesús, ¿cuál es ahora? Vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Tenemos que conocer la verdad. Si no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a seguirla? ¿Cómo vamos a cumplir la voluntad de Dios si no la conocemos? ¿Y cómo nos va a hacer feliz la voluntad de Dios si no la hacemos? Yo les platicaba cuando estaba en la primaria, en una fiesta del Día del Niño, los maestros nos festejaron a los niños y una maestra llevó un agua de jovito. Yo les decía, yo no conocía esa fruta y la maestra empezó a decir, vengan a probar el agua de jovito. Pues yo fui porque yo nunca había escuchado esa palabra, probé el agua de jovito, qué cosa tan más deliciosa.
Les voy a explicar a qué sabe el agua de Jovito. Sabe como una ciruela, pero no es ciruela, pero también como poquito de manzana, pero tampoco es una manzana, porque no se puede explicar a qué saben las cosas. ¿Qué es lo que puede decir uno? Pruébala. Solo si la pruebas la vas a conocer. Muchos quieren ser felices. Han buscado la felicidad toda su vida y miren la cara que traen. Porque no han buscado la felicidad que Dios nos está ofreciendo. Han buscado una felicidad humana. Ser feliz como yo quiero ser feliz, eso me pone en riesgo de perder la felicidad que Dios me ofrece. Por eso es tan importante, primero vayan y proclamen. Primero es el conocimiento de la verdad. Después, el que acepte la verdad y la abrace, va a disfrutar de los efectos de haber aceptado la voluntad de Dios, de haberse sujetado al reino de Dios. ¿Cuáles son los efectos? Jesús mismo los dice hoy. Los enfermos sanarán, los muertos resucitarán, los que lloran serán consolados, los que se sienten solos se sentirán ahora en familia, los oprimidos serán liberados. Y eso nos sucede cuando nosotros hacemos nuestra voluntad. Cuando aceptamos y abrazamos la voluntad de Dios, pasa todo esto. Cuando solo hacemos nuestra voluntad, eso ya no sucede. ¿Cuántos matrimonios se levantan contra Dios y se quejan? Dios mío, ¿qué hice para merecer este viejo? ¿Qué hice para merecer esta vieja? Pues que yo me acuerde, nunca le preguntaron a Dios si esa era la persona indicada. Nunca le preguntaron a Dios. Entonces, ¿por qué le dicen a Dios como si Dios tuviera la culpa? No, hay que tener mucho cuidado, la voluntad de nosotros no nos va a llevar a la felicidad y eso está bien demostrado. Hacer la voluntad de Dios, allí sí, vamos a recibir todos estos beneficios. Una vez que se acepta la voluntad de Dios, se acepta la verdad, viene como consecuencia la felicidad. Pero después de que se acepta y se empieza a vivir, no basta con conocer, es necesario tratar de vivir para que empiece a venir a nosotros como consecuencia la felicidad, una felicidad que le da sentido a la vida, que le da sentido a nuestra vida. Y entonces esta es la felicidad para la que nosotros hemos sido creados y depende de estar sujetos a Dios. Depende de que estemos voluntariamente sujetos a Dios. ¿Qué nos vamos a llevar para trabajar en esta semana? Primero, revisen si ustedes en este mundo están haciendo lo que quieren hacer o lo que Dios los trajo a hacer en este mundo. Todos los que venimos al mundo tenemos una razón, tenemos un porqué. Hay que encontrar esa razón por la que Dios nos trajo al mundo y hacerla. Porque si ustedes solo hacen su voluntad, eso no les va a dar vida. Hacer la voluntad de ustedes no les va a dar vida. Hacer la voluntad de Dios sí, pero le tienen que calar. Revisen si la felicidad que ustedes buscan es la felicidad que Dios les quiere dar o es una felicidad que incluso los puede poner en contra de la voluntad de Dios. Revisen si la felicidad que ustedes buscan es la que Dios les quiere dar o la manera como ustedes buscan la felicidad los puede poner en contra de la voluntad de Dios y perder la felicidad para siempre. Revisen. También algo que pueden revisar, revisen si la felicidad que ustedes le ofrecen a los demás, la felicidad que ustedes le pueden ofrecer, por ejemplo, a los que les rodean, a su familia, a sus amigos, la felicidad que ustedes les ofrecen, ¿es la felicidad que Dios les quiere dar? ¿O les estarán ofreciendo una felicidad que los puede alejar de Dios? Que al final los puede alejar de Dios, los hace felices ahorita. Yo no lo llevo a misa a mi hijo porque se aburre, no le gusta, mejor me lo llevo a jugar fútbol. Puedes hacerlo, eres libre, tienes la libertad suficiente para hacerlo, pero al final, ¿eso va a salvar a tu hijo? Porque si no lo salva, pues lo hiciste feliz un ratito y luego lo vas a condenar a una infelicidad eterna, a un sufrimiento eterno. ¿Qué felicidad les estás dando a los que te rodean?
¿Qué felicidad les estás dando? Tenemos que revisar y tenemos que revisar si en nuestras rebeldías no hemos querido en nuestra vida poner a Dios como cuerpo y nosotros ser su cabeza. Todo aquel que se sienta resentido con Dios es porque intentó poner a Dios como cuerpo y él ser la cabeza de Dios. Quiso poner a Dios como su servidor. Todo el que haga esto, entonces ya cometió el error, va a sentirse resentido porque Dios no se puede dejar dominar por sus criaturas. Si Dios se dejara dominar por nosotros, echábamos a perder todo. Dios no puede dejarse dominar por eso, por nosotros. Pídanle a Dios la gracia de saber si la felicidad que ustedes tienen es la que Dios quiere que tengan, o es una felicidad diferente la que ustedes buscan y pretenden tener. Es muy importante que respondan a esas preguntas para que sepan si van por el camino adecuado, por el camino que ha marcado Dios, o están ustedes haciendo un camino propio, que dónde va a terminar, quién sabe. Puede ser que le atinen a algo y puede ser que se equivoquen en todo. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.